Bienvenidos al Diplomado Salud Adolescente con enfoques de curso de vida y atención primaria en salud. El día de hoy estaremos dictando la clase número 3 del módulo 4 referida al embarazo en la adolescencia, control prenatal e integral. Mi nombre es María Mercedes Pérez, soy obstetra ginecólogo y ginecólogo infanto-juvenil. Comencemos por hablar de conceptos, recordando que la Organización Mundial de la Salud nos da un concepto cronológico de adolescencia que la ubica entre los 10 y 19 años, pero también nos brinda un concepto más amplio, integral y biopsicosocial que reza de la siguiente forma: es aquel periodo de la vida en el cual el individuo adquiere su capacidad reproductiva, transitando desde los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y que transcurre desde la pubertad hasta los 19 años, consolidando por lo general su independencia socioeconómica al finalizar esta etapa tan importante de la vida. A su vez, la adolescencia se ha subdividido desde el punto de vista epidemiológico en dos grandes etapas: la adolescencia temprana, enmarcada entre los 10 y los 14 años, y la adolescencia tardía, ubicada entre 15 y 19 años. ¿Por qué es importante esta división? Porque indudablemente, por ejemplo, hablando hoy de embarazo en adolescente, no será lo mismo un embarazo en una adolescente de 10, 11, 13 o hasta 14 años que aquella que ya está tal vez próxima a salir de la adolescencia. Los riesgos de la gestación van a ser indudablemente mayor en la adolescente más temprana, es decir, en aquella adolescente que tiene menos edad. Hablemos de los antecedentes. ¿Qué pasa en el mundo con el embarazo en la adolescencia? Algunos datos que nos da el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. 16 millones de niños que nacen anualmente en el mundo son hijos de madres cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años. Las menores de 15 también son un grupo importante, aunque el número de embarazos en esta etapa no es tan alta como entre 15 y 19. 3 millones de adolescentes embarazadas se someten a un aborto en condiciones de riesgo. En América Latina y el Caribe, 18% de nacimientos son de madres que están entre 15 y 19 años, comparativamente con el resto del mundo, que es 10%, en el continente europeo es apenas de 5% y en Asia 7%. Quiere decir que América Latina y el Caribe se ubican entre los continentes uno de los más altos en gestaciones en la etapa de la adolescencia, solo por detrás del continente africano. La tercera causa de muerte en las mujeres entre 15 y 19 años obedece a complicaciones obstétricas, es decir, a complicaciones que se presentan en el embarazo, en el parto o en el puerperio. La tasa mundial de embarazo en adolescentes está en 46 nacimientos por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años. La tasa para América Latina y Caribe está en 66.5 embarazos por cada 1000 adolescentes. Pero lo que queremos resaltar en nuestra clase de hoy es lo que pasa en nuestro país. Y en Venezuela tenemos una tasa de 95 por cada 1000 adolescentes, lo cual prácticamente duplica la tasa mundial y está casi 30 puntos por encima de la tasa de América Latina y el Caribe, representando un verdadero problema de salud pública para nuestro país y en el cual debemos trabajar y debemos sensibilizarnos para poder aportar algo que permita reducir este número de embarazos en las adolescentes, los cuales la mayoría son no deseados, la mayoría no son intencionales y la mayoría no son planificados. Venezuela se encuentra ocupando el primer lugar en Sudamérica de embarazo en adolescentes y el tercero en toda América Latina y el Caribe. Cifras que son verdaderamente alarmantes. Otros datos importantes: en el mundo actualmente existen 250 millones de adolescentes mujeres entre 15 y 19 años. 38 millones de estas adolescentes están sexualmente activas,
Pero lo más alarmante también a resaltar es que 23 millones no utilizan ningún método anticonceptivo ni de barrera, por lo cual están expuestas no solo a un embarazo no intencional, sino también a una infección de transmisión sexual. Aproximadamente el cálculo es de 60% de estas adolescentes que no están utilizando ningún tipo de método anticonceptivo ni barrera, frente a solo 15% que sí lo hace. ¿Qué factores podemos comentar involucrados en el embarazo en la adolescencia? Indudablemente cada vez es más temprano el inicio de las relaciones sexuales y esto es uno de los factores más importantes a resaltar. Y estas relaciones sexuales pueden ser consensuadas, pueden ser deseadas, pero muchas son también forzadas. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando la adolescente embarazada es menor de 15. Hay que descartar que este embarazo no haya sido producto de una violencia sexual, inclusive de un incesto. La falta de información y un acceso restringido a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductivos adecuados es otro de los problemas que se considera como factor de riesgo para un embarazo en la adolescencia. No hay un acceso adecuado, no hay servicios suficientes de atención diferenciada para los adolescentes en salud sexual y reproductiva, y esto condiciona a que ellos no tienen dónde recibir asesoría o consejería en cuanto a todo lo que se refiere a salud sexual y reproductiva, y terminan recibiendo información de las personas que menos se la pueden dar, o de personas no preparadas, o van a buscar información en medios de comunicación, sobre todo hoy en día con el internet, que puede ser una herramienta muy valiosa para dar educación, pero que tiene que estar en manos capacitadas. Las uniones forzadas, muchas tienen que ver con conceptos también familiares y culturales, en el sentido que estos adolescentes, la mayoría, lamentablemente, y no es nada falso, que viven en pobreza. La mayoría de los adolescentes embarazadas viven en situación de pobreza y contribuyen aún más a mantener ese círculo de pobreza. Pueden ser forzadas a casarse porque han iniciado relaciones sexuales o porque están ya embarazadas, y sin embargo esa unión no va a ser una unión que va a perdurar en el tiempo, y probablemente también al ser forzada, al estar forzando a otra persona además a comprometerse y a casarse, puede haber más violencia de género. La influencia que ejercen los pares, la pareja y el entorno son fundamentales en este embarazo en la adolescencia. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que el adolescente tiene un sentimiento también de invulnerabilidad y piensa que en el sentido de que no haga lo que haga, nada le va a suceder. Y los compañeros, si tiene grupos de pares que podemos llamar negativos, que utilizan drogas, que tienen hábitos tabáquicos, alcohol y relaciones sexuales sin protección, ese adolescente, si está en ese grupo de pares, va a tener mayor riesgo. La pareja también puede insistir en inicio de relaciones sexuales a pesar de que ella no se siente preparada, y muchas veces lo hace para complacer a su pareja. Esto indudablemente es un factor importante a considerar. El entorno es igualmente un factor de riesgo porque depende dónde está recibiendo asesoría ese grupo de adolescentes sobre salud sexual y reproductiva, que puede ser beneficioso o por el contrario puede ser absolutamente negativo. Los padres a veces no están preparados para dar esa educación en salud sexual y reproductiva, y pueden delegar esta tarea en otras personas que tampoco están preparadas. Es importante, cuando hablemos de soluciones o pensemos en soluciones, crear esos grupos de pares que apoyen y que además permitan a personas con capacidad de dar estas asesorías y estas consejerías en salud sexual y reproductiva. La ausencia de proyectos de vida, el adolescente si vive en pobreza, si la familia no tiene los recursos para que sigan estudiando sus hijos, es posible que vayan al campo laboral a edades muy tempranas, y si tenían un sueño, una ilusión de poder llegar a terminar sus estudios primarios, secundarios, llegar inclusive a la universidad y graduarse y tener una profesión universitaria, pueden ser perdidos por el hecho de que no hay cómo sostener a ese grupo familiar, y inclusive allí vienen los matrimonios jóvenes. Las hijas son forzadas a casarse para disminuir la carga de una familia pobre.
Esto es dramático, es la situación que se vive en nuestra latitud, que se vive en nuestro continente y en otros continentes como el africano. La falta de políticas gubernamentales en apoyo a la equidad y a la igualdad de género es también un factor muy importante. Todos tenemos una pequeña cuota de responsabilidad en esto del embarazo en el adolescente. Los servicios de salud, los que estamos trabajando en centros de atención pública o privada, somos parte de ese juego de poder dar una buena educación sexual, aprovechar esos momentos como llamamos el tiempo de oro que lleva a que le demos la asesoría de esos adolescentes y además salgan de nuestras consultas con un método anticonceptivo confiable, seguro y preferiblemente de larga duración para protegerlos de un embarazo no intencional. El Estado debe tener políticas más claras, crear esos centros de salud de atención diferenciada para adolescentes, donde ellos se sientan libres de expresar sus necesidades y sus deseos en cuanto a un proyecto de vida y apoyarlos absolutamente con esto. Ahí tenemos que también darle una responsabilidad al Estado. El embarazo en adolescentes es definitivamente un problema de salud pública. Hay un riesgo importante de muerte materna o de morbilidad grave, sobre todo mientras más temprana es esa adolescente que se está embarazando. Menores de 15, el riesgo puede ser 4, 5 y hasta 6 veces mayor de morir por una razón asociada a la gestación, al parto y al puerperio. Puede haber también riesgo de muerte para su bebé, tanto intraútero como en el periodo neonatal o en la etapa infantil antes de los 5 años. Aumenta la violencia de género por lo comentado, que muchas veces las uniones son forzadas, no deseadas y muchas veces la adolescente es víctima de una pareja agresiva que no quería tampoco casarse, se obligó a eso, o una pareja que vive también en situación de presión, que tiene que trabajar para mantener una familia que no había planificado, en fin, muchas variables involucradas en esto de la violencia de género. Ella además como adolescente no tiene la capacidad de negociar con una pareja que puede ser adulta y que pues la puede obligar a hacer cosas que ella no quiere dentro de esa relación. Esto lleva, por supuesto, a mayor exclusión social, desigualdad, falta de equidad. La mayoría no continúa sus estudios porque muchas veces está sola, ella está sola con su gestación. A veces tiene el apoyo de la familia o de la pareja, pero otras veces no tiene el apoyo de nadie. O la familia simplemente no la puede ayudar. Ella tiene que entrar entonces al campo laboral, un campo laboral donde va a tener básicamente un trabajo, mano de obra no bien remunerada, que no le va a permitir, por supuesto, ni tener una buena alimentación para ella, ni tampoco para su bebé, ni darle, por supuesto, educación, cubrir aquellas necesidades básicas tanto de ella como de su bebé. Hay afectación, por supuesto, del desarrollo psicosocial y la salud sexual y reproductiva se puede ver comprometida por esas infecciones de transmisión sexual que no son tratadas y pueden llevarla a una infertilidad posterior o alguna consecuencia negativa de la gestación que puede haber terminado en un parto con digamos una hipotonía uterina o una sepsis y termina con una histerectomía. A lo mejor salva su vida pero queda infértil para el resto de la vida reproductiva. Así que podemos decir que hay oportunidades perdidas, menores oportunidades de empleo, menor participación en la vida social y política. Está demostrado que aquellos países donde sus mujeres no alcanzan un desarrollo pleno son naciones que les cuesta salir del círculo de la pobreza. Tienen, por supuesto, al ser adolescentes y necesitan más de programas públicos de ayuda y esto es una carga para el Estado que básicamente se podría evitar si esa adolescente no se embaraza. El aumento del gasto sanitario igualmente porque hemos considerado o vamos a considerar de ahora en adelante el embarazo en la adolescencia como un embarazo de alto riesgo que podemos ver que aumenta el riesgo de muerte, de morbilidad y por ende el gasto sanitario también se va a ver incrementado. El Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas nos señala 4 aspectos que queremos resaltar del impacto de la maternidad temprana. El primero es el riesgo de muerte y de enfermedad, sobre todo para aquellas niñas o adolescentes que se encuentran entre los 10 y 14 años, quienes tienen 5 veces mayores probabilidades de morir a causa del embarazo o el parto que las mujeres de 20 a 24 años.
las oportunidades perdidas. Las madres adolescentes tienen más probabilidad de abandonar los estudios secundarios, lo que menoscaba sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad, tener ingresos adecuados para cuidarse a sí misma y cuidar a sus hijos. Más hijos. El inicio temprano de la maternidad aumenta la probabilidad de tener más hijos cuando se compara con aquellas mujeres que comienzan a procrear después de los 20 años de edad. Más abortos. A escala mundial, al menos 1 de cada 10 abortos ocurre entre jóvenes de 15 a 19 años. En este grupo de edades, más de 4.4 millones de jóvenes se someten cada año a abortos, un 40% de los cuales se realiza en malas condiciones o en condiciones de riesgo, comprometiendo la salud y la vida de esa adolescente. También tenemos consecuencias para el bebé, consecuencias perinatales, para el recién nacido y la infancia. Pueden nacer con bajo peso, prematurez, la mortalidad infantil en hijos de madres adolescentes está sobre el 28% y también está incrementado el riesgo de muerte súbita. No se sabe exactamente por qué, pero hay varios trabajos que así lo señalan. Es más probable entonces que estos niños de madres adolescentes que nacen con bajo peso o con prematurez, esto los puede llevar a tener un incremento del riesgo de muerte infantil, ceguera, sordera, trastornos respiratorios crónicos, dislexia, hiperactividad, parálisis cerebral, retraso mental y otras disfunciones psíquicas. Los hijos de padres adolescentes también presentan mayores índices de maltrato, negligencia y abandono. Imagínense niños tratando de cuidar niños, adolescentes cuando todavía su madurez psicológica no se ha alcanzado, que quisieran estar jugando como están todos los adolescentes o en sus actividades de estudio o en sus actividades de hobbies, de distracción y no cuidando un bebé. Indudablemente muchos de estos bebés son abandonados, algunos pueden ser dados en adopción, otros básicamente son víctimas de violencia, inclusive de violencia sexual. Así que el embarazo del adolescente es un embarazo definitivamente de alto riesgo, siendo la principal causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en países en vías de desarrollo. Igualmente las menores de 15, como anteriormente mencionamos, con un riesgo quintuplicado sobre las que se encuentran por encima de los 20 años. ¿Qué complicaciones médicas se pueden presentar? Los trastornos hipertensivos del embarazo, principal causa de mortalidad por las causas obstétricas, también se ven en las adolescentes incrementado, aunque hay estudios que dicen que no, pero otros sí dicen que hay un incremento, aunque sea discreto en los grupos, digamos, en aquellas mujeres que se encuentran en los extremos de la vida. Y esto indudablemente son las adolescentes. Anemias, ya vienen las adolescentes a lo mejor con déficits nutricionales o carenciales, y esto combinado con un embarazo que no se controla puede llevar las anemias a veces bastante graves. La diabetes gestacional, se han visto algunos estudios donde la diabetes gestacional se incrementa también en las adolescentes. Infecciones de todo tipo, incluyendo las infecciones de transmisión sexual y las infecciones urinarias, también pueden complicar esa gestación y afectarla tanto a ella como a su descendencia. Complicaciones que se pueden presentar en el parto, por distosia de dilatación o de descenso, aumento de las cesáreas. Recordar que mientras más joven es ese adolescente, su pelvis tal vez no haya alcanzado tampoco el desarrollo adecuado para un trabajo de parto y un parto. Afecciones en el puerperio, procesos infecciosos, las propias anemias, la psicosis puerperal, las depresiones, todo esto son factores de riesgo para complicar la situación del adolescente durante su parto y el puerperio. Y por supuesto no podemos dejar afuera los abortos en condiciones de riesgo. Ese embarazo no es deseado, no es planificado, no es intencional, por ende el adolescente en primer término lo va a ocultar. Cuando puede, si tiene la oportunidad, va a ir a un sitio que le hagan un aborto, que va a ser en condiciones de riesgo, y allí es donde pueden perder la vida o tener una morbilidad grave. Los embarazos en la mayoría de los casos no son controlados. Se estima que entre 60 a 70% de la adolescente embarazada no se controla o hace muy pocos controles, precisamente porque
está ocultando el embarazo y lo oculta hasta donde más puede. Si puede llegar a términos sin que nadie se dé cuenta, y eso pasa. A veces llegan las mamás con sus hijas adolescentes a las salas de parto porque tienen un dolor, o llegan a pediatría por un dolor abdominal, y cuando la examinan es que esa niña está en trabajo de parto y va a tener un bebé. Y todo el mundo sorprendido. ¿Cómo lo ocultó? Bueno, a veces son un poquito gorditas y se ponen ropa ancha, y muchas veces los padres están ausentes, no están pendientes de sus hijos porque están trabajando, llegan cansados. Cuando ven a sus hijos, ellos están durmiendo. Bueno, pues cualquiera de estas circunstancias puede presentarse y permitirle que la adolescente oculte su embarazo hasta donde pueda ser posible. Y veamos, hablando de eso de controles prenatales, fíjense que en el anuario de mortalidad del 2016 del Ministerio del Poder Popular para la Salud nos reportaba un incremento de la mortalidad materna general hasta 65.79%, y la mortalidad infantil aumentó y se incrementó en 30% en ese año 2016, lo cual disparó, por supuesto, todas las alarmas en el ministerio, y empezaron a revisarse las causas y por qué estaba pasando esto. Por supuesto, hablando de mortalidad materna, los trastornos hipertensivos del embarazo fueron la principal causa. Fíjense, la tasa de mortalidad para ese año fue 130.70 por 100.000 nacidos vivos, una de las tasas más altas que hemos visto en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y la segunda causa de muerte, las hemorragias. Aquí lo que quiero resaltar, aparte de recordar este triste año en cuanto a mortalidad materna e infantil se refiere, es lo que fueron los controles prenatales en estas mujeres que murieron durante su gestación o durante su parto o el puerperio. Y básicamente no llegaban a 3 controles. Ninguna se había controlado realmente la gestación. Más adelante estaremos hablando de cuál es el número de consultas que debemos realizar para considerar que el control es adecuado. Algo muy importante a destacar es la incidencia de la recidiva de embarazos en adolescentes. Más del 50% de las adolescentes vuelve a embarazarse después del primer año y 60% a los años. Aquí está fallando el sistema de salud, está fallando el Estado, están fallando, por supuesto, la familia, están fallando todos los entes que pudieran estar involucrados, porque esta niña, antes de abandonar el centro de salud donde se le atendió su parto, o se le hizo su cesárea, o se le realizó un legrado o una aspiración manual endouterina para resolverle un aborto, debió egresar de ese centro de salud como un método anticonceptivo, lo que llamamos anticoncepción inmediata post evento obstétrico. Puede ser un dispositivo intrauterino, puede ser un implante subdérmico. Lo ideal es que sea un anticonceptivo de larga duración, cuya eficacia no dependa del adolescente para ser efectivo, y que ella esté tranquila y pueda lograr periodos intergenésicos saludables, como dice la Organización Mundial de la Salud, que debe ser de 24 meses o lo que es igual a 2 años. Nosotros también aquí jugamos un papel fundamental como proveedores de salud. Casi podríamos decir que el 100% de los partos en Venezuela se dan en centros de salud. Entonces no se justifica que abandonen ese centro sin su método anticonceptivo, que es imprescindible, sobre todo para esta etapa de la vida. Ahora vamos a comenzar a hablar de lo que tiene que ver con el control prenatal de esta adolescente embarazada. Por supuesto, el control prenatal es parte de toda una dinámica de atención que lleva, por supuesto, posteriormente al parto, a la atención del puerperio y del recién nacido. Debería ser llevado por un equipo integral, un equipo multidisciplinario, que no solo va a estar el ginecobstetra allí, ¿no? Tenemos que involucrar al médico de adolescentes, si lo tenemos en el centro donde atendemos a esa niña, donde hacemos sus controles prenatales. La nutricionista, fundamental, darle todas las indicaciones necesarias para llevar una nutrición y una dieta adecuada durante su gestación. El trabajador social, fundamental para conocer esa familia, en qué condiciones vive,
cuál es su condición socioeconómica, en qué podemos ayudarla desde el punto de vista del centro de atención de salud donde se encuentra esta adolescente. El asesor legal, que cumple un papel fundamental, sobre todo en aquellos casos donde el embarazo ha sido producto de una violencia sexual o un incesto inclusive. Los grupos de apoyo, sobre todo los grupos de apoyo de pares, son fundamentales. Aquellos adolescentes que han vivido la experiencia del embarazo en esta etapa de la vida pueden ayudar a esta adolescente que está comenzando su control, explicándole cómo ha sido todo, su experiencia, si ha sido positiva, en qué puede ayudarle el conocer que otra persona ha pasado por lo mismo que ella está pasando y cómo puede llevarlo adelante a feliz término de la mejor manera posible. Y no debemos olvidarnos de atención en salud mental. Esa adolescente puede estar deprimida, puede estar molesta, puede estar con una situación que necesita realmente el apoyo del psicólogo y muchas veces también del psiquiatra. Entonces, parte del equipo multidisciplinario que vamos a necesitar. ¿Qué es el control prenatal para el adolescente? Es el conjunto de acciones que realizan los profesionales de la salud a las embarazadas adolescentes con el objeto de garantizar los mejores resultados materno-perinatales, disminuyendo la mortalidad no solo materna, sino también fetal y neonatal. ¿Qué componentes son básicos en la atención prenatal del adolescente? Muy importante, reconocimiento de los riesgos que tiene esa gestante en esta etapa de la adolescencia, prevención y tratamiento de enfermedades que pueden estar relacionadas con la gestación o comorbilidades presentes y por supuesto dar siempre asesoría en promoción de la educación en salud. Los principios básicos que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer control prenatal en los adolescentes. Primero, siempre respetar la confidencialidad y darle privacidad a ese adolescente. Para eso necesitamos consultorios diferenciados. Hay que respetar los 4 principios básicos de la bioética de esta adolescente. Ella ya está embarazada, ella ya tiene una edad en que puede decidir sobre sí misma, sobre el tratamiento los tratamientos que va a recibir o se le van a aplicar y opinar al respecto. Recordemos que la LOGNA en el artículo 50 dice que a partir de los 14 años la adolescente o el adolescente decide sobre su, digamos, situación en salud sexual y reproductiva. Igualmente, todo lo que le ofrezcamos debe estar enmarcado en la beneficencia, no maleficencia y la equidad y la justicia social, a tratarlas a todas igual. Cuando estemos en la consulta, establecer una relación de confianza y empatía, nunca juzgarla, nunca regañarla como que es una niña, porque esto la va a alejar del control prenatal y necesitamos que se quede para descubrir en cualquier momento alguna situación que la ponga en riesgo. La consulta, por supuesto, debe ser integral, por ende tenemos que manejarnos con un equipo multidisciplinario que ya comentamos cómo estaría conformado. Hay que escuchar activamente a esa adolescente, no solo en lo que nos dice, sino también en lo que no dice y a lo mejor expresa con gestos o con actitudes o con comportamiento. Hay que tener una transparencia informativa activa, dándole instrucciones claras en un lenguaje accesible, darle todas las instrucciones y pedirle por favor antes de retirarse que nos repita lo que le hemos explicado y debemos escribírselo además, dárselo por escrito, verbalizarlo y a la vez pedirle a ella que nos lo repita, haberse entendido bien todo lo que debe hacer. Hay que involucrar a la pareja y a la familia en el cuidado de esta adolescente embarazada. Ellos también deben estar activos en cuanto a diagnósticos de situaciones de riesgo y apoyar a esa adolescente para que su embarazo no sea un embarazo de riesgo, minimizar los riesgos en la medida de lo posible. Recomendaciones generales: con el ingreso a la consulta, toda adolescente embarazada debe entrar a la consulta, no importa la edad gestacional en la que está haciéndose el diagnóstico del embarazo. Lo ideal es, por supuesto, que sea en el primer trimestre, pero si ella llega en el segundo o llega casi terminando el embarazo, no es que le vamos a decir ya no te vamos a controlar. Todo lo contrario, necesita mayor atención porque no ha hecho el control en el resto de la gestación.
Todo embarazo en adolescentes entonces es una prioridad, sobre todo en las menores de 15, considerándolas como una urgencia y embarazo de alto riesgo. Hay que individualizar los casos, hay una gran heterogeneidad de situaciones que debemos detectar con la realización de la historia clínica y ayudados también con el trabajador social. ¿Cuántas consultas es lo mínimo que necesitamos para considerar que el control es adecuado? Bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en su manual de la norma oficial de salud sexual y reproductiva, nos habla de 6 consultas. Pero el ideal para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es 8. Indudablemente hay que individualizar de acuerdo a los riesgos y si es de alto riesgo el número de consultas necesarias van probablemente a aumentar o se harán todas las consultas necesarias de acuerdo a ese riesgo. Recomendaciones generales. Bueno, hay que centralizar, lo ideal es centralizar si es un embarazo de alto riesgo el control prenatal y o el parto o cesárea en un centro de tercer nivel. No siempre este será posible, el adolescente tal vez vive en una zona alejada de un centro de atención de tercer nivel y no puede acceder a él porque no tiene para el transporte, no hay un transporte seguro, no puede ir todos los meses. En ese caso, probablemente su control prenatal lo va a llevar en una maternidad de bajo riesgo o inclusive en un ambulatorio, pero entonces debe existir un buen sistema de referencia y contrarreferencia entre los distintos efectores de salud, llámase maternidad del tercer nivel y maternidad de bajo riesgo, con sistemas de traslado adecuados, con comunicación efectiva, de manera que si ese adolescente presenta una situación de emergencia se pueda referir lo más rápido posible para minimizar el riesgo de mortalidad grave y muerte de la misma. Hay que mantener esa ruta materna bien activa, el control clínico obstétrico del laboratorio y las serologías no van a ser diferentes al de una paciente embarazada adulta, por ende ahí vamos a tener las mismas indicaciones que más adelante las vamos a irlas mencionando. Hay que contar, por supuesto, con el soporte, ya dijimos, psicológico y de trabajo social para el adecuado seguimiento tanto del adolescente como de su familia. ¿Qué hacemos en la primera consulta? Por supuesto, en la primera consulta vamos a realizar nuestra historia clínica. En la primera consulta vamos a realizar entonces todo lo que tiene que ver con detectar condiciones de riesgo, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista biológico, funcional y psicosocial. Esto vamos a detectarlo a través de la realización de una buena historia clínica. Hay que preguntar, por supuesto, antecedentes de infección de transmisión sexual, si recibió algún tratamiento, si se le detectó una infección de transmisión sexual y si, por supuesto, su pareja también recibió tratamiento. En esa primera consulta hacemos el cálculo de la edad gestacional por fecha de última regla, si esta es confiable, o por ecografía del primer trimestre. Y calculamos la fecha probable del parto, donde le vamos a decir a ese adolescente la fecha probable del parto está alrededor, por supuesto, de tal día y de tal mes, y debes estar pendiente de lo que son los signos de alarma en ese momento de inicio de trabajo de parto, de pérdida del líquido, que significa que se habrán roto las membranas ovulares y así sucesivamente. Vamos a indagar sobre el estado de inmunizaciones. Como un adolescente todavía debería tener su tarjeta de inmunizaciones, pedirle que por favor la traiga, si no la trajo en esa consulta, que es lo más probable, que la traiga en las consultas sucesivas. Y de allí también hablar sobre las vacunas que debería recibir durante la gestación. Hacemos un examen físico general y el ginecológico, establecemos su estado nutricional y calculamos el índice de masa corporal, lo cual nos permitirá establecer un poco tanto el estado nutricional como la ganancia de peso que debe tener durante todo el tiempo que dure su gestación. El examen odontológico también es fundamental, ya que si hay presencia de caries, esto puede ser un factor de riesgo de infecciones que pueden afectar al adolescente de su gestación. Solicitamos los exámenes de
La primera consulta generalmente incluye una hematología completa, si es posible tener la ferritina, es un estudio costoso que probablemente no va a ser solicitado de rutina, pero la hematología completa sí es fundamental, saber qué tipo de sangre tiene esta adolescente, por supuesto, las incompatibilidades RH, la química sanguínea que incluye la glicemia, la urea, la creatinina y ácido úrico como básico, BDRL y HIV, el uroanálisis y de ese primer control también pedimos un cultivo y antibiograma de orina y el examen de ese. La determinación de toxoplasmosis, solicitando IgM, IgG y hepatitis B. Por lo general no se pide, no es una recomendación de la norma del ministerio ni tampoco de la Organización Mundial de la Salud solicitar otros, digamos, exámenes que pueden ser costosos y que realmente no es necesario solicitarlos de rutina dentro de las infecciones que hablamos de TORCH, que tiene toxoplasmosis, hepatitis, tiene citomegalovirus y puede tener herpes. Esto vamos a quedarnos con lo que dice la norma y con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En esta primera consulta también deberíamos hacer una ecografía. Si está en el primer trimestre, nos ayuda además a corroborar edad gestacional. Vamos también a determinar el número de fetos o de embriones, dependiendo de la que se encuentre. Vitalidad fetal, si en algún momento nos va a ser de utilidad para determinar malformaciones, sobre todo en menores de 15, que se ha visto un pequeño incremento en estas malformaciones fetales. Luego más adelante pues se realizarán otros ecos que ya nos permitirán conocer el estado de la placenta, el líquido amniótico, etc. Damos recomendaciones y un manejo nutricional, preferiblemente si tenemos ese equipo multidisciplinario, que sea el nutricionista que nos ayude en este caso. Hacemos la valoración y el manejo por el psicólogo y el psiquiatra del estado de salud mental. Debemos hacer ese diagnóstico. Si hay un problema del estado de salud mental de la adolescente, tenemos que determinarlo en esta primera consulta y por supuesto hacerle seguimiento en el resto de las consultas. Valorar por parte del trabajo social las condiciones socioeconómicas de esta adolescente, inclusive yendo a su casa a visitarla, visitar su casa, ver la situación en que vive, cómo está su escolaridad, continúa con ella o la ha abandonado por qué causa, en fin, todo lo que tiene que ver con factores de riesgo social. También si ese adolescente tiene su pareja y es un adolescente, hay que incorporarlo, hay que incorporar por supuesto al padre, si es adolescente mucho más, para que él también aprenda un poco de la responsabilidad que significa ser papá. Y él también se le va a dar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con consejería de salud sexual, se le debe que realice su chequeo serológico, ver HIV, también le podemos pedir ahí el tipo de sangre, su grupo y su RH, y todo lo que tiene que ver con promoción de salud y la responsabilidad que tiene que asumir conjuntamente con esa niña adolescente porque no puede quedar todo en manos del adolescente y de la familia del adolescente embarazada, sino que ese papá tiene que responsabilizarse así sea otro adolescente. Importante si tenemos el grupo de apoyo de pares para acompañar durante toda la gestación a esta parejita de adolescentes o al adolescente si no tiene pareja para que le muestre cómo ha sido su experiencia y ella viva a través de otros el conocimiento de lo que representa llevar adelante una gestación. En esta primera consulta es importante tener un momento de privacidad y confidencialidad con esta adolescente sola, sobre todo en menores de 15 y si tenemos sospecha de que el embarazo fue producto de un abuso sexual o una violencia sexual, debemos también determinarlo en esta primera consulta. Luego vendrán los controles sucesivos. En todos los controles sucesivos seguimos haciendo evaluación de riesgo, hacemos nuestro examen clínico, determinamos cómo va la ganancia de peso, la tensión arterial todo el tiempo, por supuesto, recordar lo de los trastornos hipertensivos del embarazo, medir la altura uterina y si tiene alguna sintomatología ginecológica podemos también realizar un examen ginecológico en estos controles sucesivos. Revisamos qué inmunizaciones tiene pendiente, solicitamos una nueva prueba de IgG, IgM de toxoplasmosis a las 30 semanas. Esto es recomendación de la OPS y CLAT. También ellos sugieren hacer BDRL y HIV a las 30 a las 36 semanas, hemoglobina y hematocrito a las 26 y a las 36 semanas, como ya casi terminando la gestación. Le piden también bacteriuria a las 26 y las 34 semanas y la curva de tolerancia glucosada con carga 75 gramos que debe ser realizada entre 24 y 28 semanas. Ya comentamos también que está incrementado el riesgo de diabetes gestacional. Aquí tenemos los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional que da la Organización Mundial y Panamericana de la Salud.
Entonces se consideran diagnósticos de diabetes gestacional en cualquier momento del embarazo si se cumplen uno o más de los siguientes criterios. Glucosa plasmática en ayunas puede estar en 5.1 a 6.9 milimoles por litro, que es lo mismo que decir 92 a 125 miligramos por decilitro. Aquí ya podemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional con estos valores, por encima de 92. La glucosa plasmática, si se encuentra mayor o igual a 10 milimoles por litro, que son 180 miligramos por decilitro, una hora después de la administración de la carga de glucosa de 75 gramos por vía oral, también nos sirve como criterio diagnóstico de una diabetes gestacional. Y si la glucosa plasmática se encuentra entre 8.5 y 11 milimoles por litro, o lo que es lo mismo, 153 a 199 miligramos por decilitro, a las 2 horas después de la administración de 75 gramos de glucosa vía oral, es el tercer criterio para decir que estamos ante una diabetes gestacional. De ser así, debemos referir entonces a nuestra adolescente al endocrinólogo y a veces se sugiere solicitar una hemoglobina glicosilada para conocer el estado anterior de las glicemias si la adolescente no se había controlado previamente. Igualmente tenemos los criterios diagnósticos para considerar que hay una diabetes preexistente, una diabetes pregestacional. En ese caso, si se cumplen alguno de estos tres criterios, podemos decir que estamos ante una diabetes que ya estaba preexistente. Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 7 milimoles por litro, o lo que es lo mismo, mayor de 126 miligramos por decilitro. Una glucosa plasmática mayor o igual a 11.1 milimoles por litro o 200 miligramos por decilitro 2 horas después de la administración de una carga glucosada de 75 gramos vía oral, o una glucosa en plasma en cualquier momento, es decir, al azar, mayor o igual a 11.1 milimoles por litro, que son 200 miligramos por decilitro, en presencia además de síntomas de diabetes. Entonces estos criterios son importantes tenerlos en cuenta, guardarlos para nuestro ejercicio rutinario en la atención en la gestante de adolescentes. Diagnóstico, aquí un poco el resumen, esto nos los ofrece un consenso que se realizó en el 2015 de expertos en diabetes mellitus y diabetes gestacional. Y es más o menos lo mismo que vimos anteriormente, un poco más resumido. Entonces decimos que si en la primera consulta nos encontramos una glicemia por debajo de 92 miligramos por decilitro, ¿qué vamos a hacer con esa adolescente gestante? Le hacemos su curva de tolerancia entre las 24 y las 28 semanas. Si por el contrario ella ya viene con una glicemia en ayunas entre 92 y 125 miligramos por decilitro, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el diagnóstico, como habíamos expresado anteriormente, de diabetes mellitus gestacional, y aquí al control entonces sumamos al equipo multidisciplinario, aparte del nutricionista, al endocrinólogo. Muchas veces el tratamiento va a ser solamente dietético, ejercicio, y en algunos casos, si no mejora, es que vamos a introducir medicamentos como la insulina. Igualmente se le puede pedir, como hemos hablado anteriormente, de una hemoglobina glicosilada. Si la encontramos mayor de 126 miligramos por decilitro, ya no hablamos de diabetes gestacional, sino de una diabetes mellitus pregestacional. Igualmente vamos a manejarla conjuntamente con el endocrino y el nutricionista. Y con relación a la carga glucosada, también el grupo de consenso nos habla sobre esos valores que ya vemos que aquí son más o menos igual a los que hemos mencionado anteriormente, solo que cambia un poquito el de las 2 horas, que lo coloca mayor o igual a 153 miligramos por decilitro, pero a la hora mayor de 180 y en ayunas mayor de 92. Igualmente en los controles sucesivos vamos a verificar, por supuesto, la vitalidad y el crecimiento fetal. Esto lo hacemos en todas las consultas sucesivas. Vamos a también en algún momento de la gestación hacer la detección de infecciones por Streptococcus betamolítico del grupo A. Esto lo hacemos exactamente a las 36 semanas. Se toma un cultivo con hisopo estéril, uno de vagina y otro rectal. Y esta es la etapa en que se tiene que hacer el diagnóstico y tratar a la paciente. Si está positivo, se le indica tratamiento. Generalmente se utiliza amoxicilina con ácido clavulánico. Pero el cultivo también nos puede dar el antibiograma y dependiendo de eso también nos podemos guiar por allí. Hay que en todas las consultas hablar sobre la educación para el parto, para su cuidado, para su actividad diaria, de lo que come, de lo que no debe comer, de cómo decide hacer un ejercicio, qué ejercicio puede hacer, qué no debe hacer, y preparándola también para la lactancia. Todo eso son contenidos educativos que tenemos que manejar. Aquí nos puede ayudar mucho nuestra licenciada de enfermería, que puede capacitarse para esto, o al personal de trabajo social nos puede también apoyar si se capacita para mostrarle todo eso de la educación para la salud durante lo que es la gestación
el puerperio y la lactancia. Igualmente, ya cercano al parto, a las 40 semanas, a la fecha probable de parto, hacemos una evaluación de la capacidad pelviana. Aquí lo hacemos con una pelvimetría clínica, con un tacto donde vamos a precisar cómo están las espinas ciáticas, cómo está el ángulo subpúbico y la cercanía al promontorio. Por supuesto, ya lo va a hacer el obstetra, que está evaluando la posibilidad de parto para esa adolescente. La radiopelmetría no se utiliza mucho en la actualidad, es un estudio que tiene muy poca sensibilidad y además son radiaciones que le estamos dando a un bebé y por eso ha caído un poco en desuso. Tiene más valor la evaluación clínica. Por supuesto, la evaluación del líquido amniótico lo vamos a hacer por ecografía a partir de las 26 semanas, verificando que tenga una cantidad adecuada para el momento de la gestación en que se encuentra. Para eso hay tablas. El obstetra ecografista nos dará esos valores. También es importante dentro de los contenidos educativos no olvidarnos de irle aconsejando a ese adolescente de cómo va a ser su cuidado para evitar un nuevo embarazo muy pronto. Recordemos aquella cifra, 50% de recidiva en el primer año y 60% en el segundo año. Depende de nosotros aquí darle una buena información, que existen métodos de anticoncepción inmediata a su evento obstétrico, que lo tiene que tener ella claro también para que ella se empodere y lo pida. Recordarle, cuando tengas tu bebé, tú le vas a decir, pero el que esté, que usted me coloque o un dispositivo intrauterino o un implante subdérmico si tiene alguno de los dos o me dé algo para yo no tener un embarazo tan pronto. Eso hay que írselo también hablando al adolescente, a la pareja del adolescente y a la familia. Esta tabla está en la norma del Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre salud sexual y reproductiva y es un esquema que es bueno tenerlo a la mano para saber en qué vamos a pedir en cada trimestre, en cada consulta sucesiva, es más o menos un resumen de lo que ya hemos comentado. Hablamos también de la citología, si la tomamos o no la tomamos. La citología la podríamos tomar en la primera consulta, pero se puede tomar en cualquier momento de la gestación. Es importante también desmitificar esto que las personas piensan que en el embarazo no se puede hacer una citología. No tiene ningún problema hacer una citología y si la adolescente ya tiene vida sexual de hace más de 3 años y no tiene una citología, se debería realizar en ese momento. ¿Le vamos a hacer colposcopia? Todo depende de lo que nos reporte la citología o lo que veamos en el examen clínico. Y allí tenemos entonces más o menos detallado qué vamos a hacer en los diferentes controles. Como esto es el del ministerio, ellos ponen 6 consultas, pero pudieran ser más, como hemos visto, que la OMS dice que 8. Y por supuesto hay exámenes que se hacen en determinados momentos, como comentamos, por ejemplo, el de la curva de tolerancia glucosada, que es entre las 22 y 24 semanas. Aquí están los laboratorios. Fíjense que aquí también está lo de la vacunación y una de las importantes que resalta el ministerio es el del toxoide tetánico y sugiere colocarlo en el primer trimestre la primera dosis y repetir una dosis entre las 22 y 24 semanas. Realmente hoy en día el tétano neonatarum es prácticamente inexistente porque gracias a Dios pues tenemos inmunizaciones desde pequeñitos, desde niños y ya viene protegida la persona cuando está embarazada. Sin embargo, si no tenemos el esquema de vacunación de esa niña y no estamos claros de si tiene su esquema completo, pues a veces hay que colocarle algunas vacunas para complementar e inclusive el adolescente tiene algunas vacunas de refuerzo que debe recibir y aunque esté embarazada, algunas se le pueden colocar. Igualmente que le vamos a indicar para su gestación, digamos qué medicamentos o qué nutrientes esenciales, pues aquí el ministerio nos habla básicamente del hierro, del ácido fólico y del calcio, ya vamos a hablar la dosificación. Aquí estamos entonces ya con las recomendaciones, por supuesto en cuanto a alimentación, siempre recomendarle una alimentación saludable, también que puede hacer una actividad física moderada, un poquito de aeróbic, puede bailar, por supuesto, baile suave, puede caminar, puede montar bicicleta, por lo menos en el primer trimestre, ya después sí le recomendamos que haga ejercicios menos riesgosos porque por supuesto puede tener accidentes, dependiendo de si practica algún deporte de riesgo, entonces ahí le vamos dando con su consejería. Para las adolescentes que ya vienen con un estado nutricional que no es el adecuado, aquí sí vamos a recomendar con ayuda del nutricionista una ingesta calórica y proteica un poco mayor, más aumentada. En cuanto al hierro, vamos a darle diario, la dosis diaria recomendada es de 30 a 60 miligramos de hierro elemental, del cual dependiendo de cuál hierro tengamos disponible, de repente es el que le van a dar en el hospital o en el centro de salud, en ese caso pues tenemos varias opciones. Si es sulfato ferroso hectahidratado tendríamos que darle 300 miligramos, si es fumarato ferroso 180 miligramos y si es gluconato
ferroso le daríamos 500 miligramos. Por lo general, una vez al día, o se puede repartir la dosis para no hacerlo de repente a ella. Recordar que el primer trimestre las náuseas, los vómitos a veces no toleran bien algunas medicaciones como el hierro, entonces vamos a estar bien pendiente de esto. En relación al ácido fólico, que es esencial también recibirlo en la gestación, pues sobre todo para evitar malformaciones del tubo neural en el bebé, los 400 microgramos es la dosis estándar internacional, no es necesario darle más. En poblaciones con ingestas bajas de calcio, aquí es donde podríamos recomendar dar un complemento de calcio de 1.5 a 2 gramos diarios. De repente, si la adolescente tiene una buena ingesta de calcio, pudiéramos omitir darle la tableta, porque también las toleran mal, no se las quieren tomar, la tableta es grande, a veces hay que dividirla en dos, entonces a veces la sugerencia, bueno, pártela en dos y te tomas una en la mañana y otra en la noche. Hay que tratar todas las bacteriurias asintomáticas, por eso pedimos los exámenes con cultivo y antibiograma, porque muchas de estas bacteriurias, como usted lo dice, asintomáticas, que no le da síntomas y sin embargo está allí la infección, como dice, latente y la puede complicar. Entonces vamos a tratar todas estas bacteriurias asintomáticas. Es importante que la adolescente tenga su carnet perinatal, esto se lo habíamos entregado en el primer, por supuesto, control, y que lo traiga cada vez para anotar en él todo lo que ha sido la evolución de la gestación, los datos importantes de la evolución de su gestación. De inmunizaciones, entonces ya vimos que el ministerio nos recomienda 2 dosis de toxoide tetánico, pero el CLAT y la Organización Panamericana de la Salud nos dice lo siguiente, que es importante tomar en cuenta, que hay que colocar el número de dosis necesarias para completar el esquema recomendado desde la infancia hasta la vida adulta, que son 6 dosis. Ejemplo, si la gestante documenta con su cartilla de vacunación que ya ha recibido 5 dosis previas, solo necesitaría una y se puede colocar a las 12 semanas o a partir de las 12 semanas. Entonces fíjense, si ella justifica que ha recibido solamente 4, pues nos tendríamos que poner las 2. Si ha recibido 3, pues tendríamos que ponerle 3 y así sucesivamente. Por lo general, pues como se cumple ese esquema de vacunación en la infancia, la mayoría de ellas no necesita más de 2 dosis. Hay otras alternativas igualmente, como es aplicar la TD, que es contra el tétano y la difteria, que podría colocarse también a partir del segundo trimestre. Entonces, en vez de ponerle toxoide tetánico, le podríamos poner la TD si la tenemos disponible. Además que entonces estamos dando protección contra difteria, que no es para la mamá, es para el bebé. Le estamos pasando esos anticuerpos pasivamente al bebé, de manera que cuando él nace, esos 2 primeros meses en el cual no puede recibir estas vacunas, va a estar protegido de manera indirecta. Igualmente, la otra opción es la TDAP, que aquí además de tétano y difteria, también incluye la pertusis o la protección contra toferina, antipertusis. Entonces, esta no está en el esquema de vacunación en Venezuela, pero es una estrategia también para proteger al bebé de la toferina, porque igualmente no puede recibir esta vacuna hasta los 2 meses de edad. Esta vacuna lo ideal es colocarlo entre las 27 y las 36 semanas de gestación, da tiempo suficiente para hacer el feedback de la conversión y de pasar pasivamente a través de la placenta los anticuerpos al bebé. Con relación a influenza, debe colocarse definitivamente la adolescente o la mujer embarazada en general, debe colocarse la vacuna en la influenza porque se complican más si les dan durante la gestación. Esto se puede colocar en cualquier trimestre, no hay contraindicación. Con relación a hepatitis A, son vacunas que se colocan solo en casos de brotes. Hay un brote en la población donde vive este adolescente, se le colocaría. En cuanto a hepatitis B, sí es muy importante, si no tiene el esquema completo, completarlo o cumplir el esquema durante la gestación. Y hoy en día, en boga, la vacuna contra el COVID-19 se puede también, ya está demostrado que se puede colocar en cualquier momento de la gestación, aunque algunos prefieren hacerlo a partir del segundo trimestre, pero no obviar colocársela porque hemos visto mayor riesgo de mortalidad asociado al COVID-19 durante la gestación. Hablemos un poquito de manejo de síntomas comunes de la gestación para ayudar a esa adolescente a hacer ese momento desagradable menos desagradable. Uno de los síntomas más frecuentes, las náuseas y los vómitos, sobre todo en el primer trimestre de la gestación. Podríamos manejarlo de manera natural en principio. Podemos usar vitamina B6, jengibre, té de jengibre o de camomila, que es manzanilla, y en algunos países recomiendan hasta inclusive la acupuntura. Nosotros no tenemos, digamos, cultura de acupuntura, pero esto está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y bueno, puede ser para casos extremos que tenga pues vómitos y náuseas incoercibles. También podemos usar, por supuesto, la metoclopramida, no tiene contraindicación en la gestación y también hay una presentación que viene combinada con vitamina B6 que es muy buena para esos casos. Con relación a acidez gástrica, por supuesto hay que recomendarle lo de la dieta de la gestante,
por tener una digestión más lenta, por las mismas hormonas de la gestación. La digestión es lenta, entonces se llenan de gases, le da acidez, tienen reflujo, entonces hay que recomendarle, por supuesto, esas comidas muy abundantes, evitarlas, comer menos cantidad, más frecuente, lo que decimos, bueno, hace 5 o 6 comidas, unas 3 que son más o menos más fuertes y luego las meriendas, pero sin llenarte hasta saciarte, que te sientas súper llena, porque la digestión es muy lenta y ahí después vienen los vómitos. Y bueno, también se pueden dar preparados antiácidos, no hay ningún problema, tener sucralfato, por ejemplo, que se ha usado de toda la vida en las gestantes. Los calambres en miembros inferiores también son muy comunes. Aquí podemos ayudarnos tanto con los suplementos de calcio como magnesio. El estreñimiento, otro problema también frecuente de la gestante en general, por la misma tránsito intestinal lento. Aquí la dieta es fundamental, dieta rica en elementos con fibra, pero recomendar que esto lo tome con suficiente líquido. Solamente tomar alimentos con fibra y no toma líquido, no toma agua, se impacta más bien. Entonces hay que ayudarla con eso para que pueda, y además el hierro, además es otro elemento que también causa estreñimiento. Entonces todo eso mejora con la dieta, salvado de trigo, muchas veces no es necesario darle más nada. Con relación a varices y edema, bueno, probablemente nuestra gestante no tendrá varices, pero el edema es posible, sobre todo ese edema de la embarazada que es el de la tarde, después que ha estado trajinando, ha estado caminando, ha estado haciendo alguna actividad durante el día y en la noche tiene los tobillitos un poquito edematizados. Entonces allí le recomendamos, si es de una adolescente que está trabajando, no tiene más remedio que hacerlo y pasa mucho tiempo de pie, recomendarle buenas medidas de compresión, inmersiones en agua y elevar las piernas, llegar a su casa, descansar y colocar las piernas en alto para que ese edema ceda. Ese edema de la embarazada normal en la mañana debe haber desaparecido. Eso es lo más importante también a destacarle a ella. La adolescente tiene que ser informada, su familia también y su pareja si está presente, de lo que llamamos los signos de alarma en cualquier momento de la gestación. Sangrado genital, signos y síntomas asociados a los trastornos hipertensivos de la gestación, cefalea, epigastralgia, acufenos, tinnitus, vista borrosa, pérdida de la visión, las cifras tensionales que estén elevadas y la proteinuria. Tomar en cuenta que el adolescente tiene una tensión arterial por lo general ya baja y en la gestación la tensión arterial baja más. Entonces un adolescente que manejaba antes de la gestación 90-60 probablemente va a manejar 80-50. Pero si ella le sube a 110, 70, ya podemos decir que le ha subido hasta un 20 puntos por encima de lo normal y hay que estar pendiente, hay que estar muy pendiente de eso. Por supuesto, si tiene síntomas urinarios, síntomas de infecciones de transmisión sexual o alguna emergencia odontológica, problemas odontológicos, también tenemos que decirle, coméntanos que te está pasando algo, que tienes un dolor de muela, que tienes un flujo que no te parece normal, que tienes molestias para orinar, en fin, todo esto hay que írselo poco a poco explicando y en cada consulta se lo volvemos a decir y así para que ella poco a poco lo interiorice y esté clara cuando tiene que consultar. Por supuesto, signos de parto pretérmino, si tiene contracciones uterinas dolorosas, explicarle cómo son esas contracciones uterinas dolorosas y que debe consultar porque puede estar ante un parto pretérmino o una amenaza. Pérdida, por supuesto, de líquido amniótico, que implica que hay ruptura de las membranas, debe consultar también inmediatamente. Signos de depresión, no solo enfocarnos en la parte física, sino también en la psicológica de esa adolescente, porque la puede llevar inclusive a intentos de autólisis. Y bueno, para terminar, hagamos algunas conclusiones básicas en esto de el cuidado de los adolescentes durante la gestación. Lo primero que debemos llevarnos en la mente es que el embarazo en un adolescente siempre lo vamos a considerar de alto riesgo y debemos tenerla muy bien vigilada y con un control bien adecuado. Debemos implementar el control prenatal apenas se haga el diagnóstico y conformar ese equipo multidisciplinario para su manejo integral. Es esencial la preparación para la maternidad desde la primera consulta, esa información, esa educación, considerando la inmadurez psicológica del adolescente. Recordar que ella está en una etapa en que todavía está viviendo en su mundo. Y hay que ayudarla, sale un momentico de este mundo de adolescente y céntrate en esto, en lo que estás viviendo ahora, ayudándola, por supuesto, con folletos educativos, con hablar, con que hable con los grupos de pares, con
con las adolescentes o personas de su misma edad que la pueden ayudar. A veces escucha más a su compañero adolescente que lo que escucha un adulto. Entonces, por eso es importante el grupo de pares. Y por supuesto, enseñarla a detectar esos signos de alarma. En el control prenatal, estar muy pendientes nosotros que estamos controlando el embarazo, los factores de riesgo que están alrededor de esa adolescente, implícitos en ella o en su entorno familiar. Involucrar al padre en todas las acciones que se planifican, por supuesto si está presente, reforzando el acompañamiento de esa pareja y estimulando su compromiso. En consulta, reforzar por supuesto la autoestima, el apoyo de los grupos de pares para fomentar la búsqueda de un proyecto de vida y no quedarse fuera de la sociedad como ente que aporte y que brinde y que ayude a la sociedad. Hay que darle la consejería de anticoncepción inmediata post evento obstétrico y por supuesto tratar de implementar esos talleres para padres, adolescentes, sobre el cuidado materno y del recién nacido, así como de la lactancia materna. Me despido, espero haya sido de utilidad esta charla y la puedan poner en práctica en su quehacer diario. Feliz día.